buenas tardes, secretaria, maestra Arely Gómez. Celebro este diálogo en esta Casa del Pueblo mexicano. En Acción Nacional estamos comprometidos con materializar las políticas integrales que impulsen el Sistema Nacional Anticorrupción y combatan puntualmente la corrupción en la Administración Pública Federal. Esta soberanía para darle forma y materia al sistema afirmó que resultaba indispensable que la Secretaría a su cargo tuviera la fuerza institucional necesaria para la prevención y el combate a la corrupción. Se abandonó la idea de desaparecer a la Secretaría. Por el contrario, se reconoció que su adecuado funcionamiento fortalecería la capacidad de control interno de la actividad administrativa y la prevención de las actuaciones irregulares. Desde esta soberanía señalamos que el objetivo era armonizar la operación de la función pública con los demás instrumentos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Le correspondió a usted, secretaria, emprender esta nueva perspectiva de la función pública como pieza elemental para combatir la corrupción desde el control interno de la administración pública. En este contexto, le pido pudiera exponernos cuáles son los principales indicadores de desempeño que se tienen en la Secretaría para cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo comento porque seguimos obteniendo malos resultados en los índices internacionales de medición de la corrupción. Secretaria, no estamos mejorando, es un hecho. Al contrario, los números dan cuenta de que estamos empeorando. La población mexicana y la comunidad internacional perciben que México es corrupto hasta la raíz, además de la cínica impunidad que rodea a los funcionarios públicos que se han beneficiado de las redes de corrupción forjadas ante la mirada cómplice de las autoridades. La Oficina contra el Delito y la Droga de Naciones Unidas estima que entre el 20 y el 25% de los recursos de los gobiernos para contrataciones públicas es capturado por la corrupción. Dentro del índice de fuentes de soborno, México es el tercer país con la peor evaluación. Sin embargo, al revisar los procedimientos de sanción que su Secretaría ha iniciado respecto de las licitaciones, proveedores, contratistas, resulta que en 2016 se incrementaron estas resoluciones emitidas sin sanción en un 33% respecto del año pasado. Y para el primer semestre de este año, el 57% de las resoluciones emitidas van sin sanción. Esto merece una explicación. ¿A qué obedece, secretaria? Hablando del control interno que le compete a su institución y de las sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos, casi el 47% de las sanciones impuestas en 2016 derivaron de la situación patrimonial de los servidores públicos. Esto se relaciona con las denuncias que la función pública presentó ante el Ministerio Público Federal, cuyo origen es la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Nada enoja más a la ciudadanía que saber que sus servidores públicos se enriquecen a costa de los recursos a los que contribuyeron al pagar sus impuestos. Sobre la impunidad, usted dio a conocer que se haría una auditoría transversal respecto de las acusaciones de corrupción de los funcionarios implicados con la empresa Odebrecht. Hoy, la prensa nacional hace del dominio público el contenido de los correos electrónicos entre Lozoya y Marcelo Odebrecht. En este contexto, le pregunto, secretaria, si considera que Raúl Cervantes cumplió con las tareas que usted dejó pendientes cuando salió de la PGR, si también a usted el caso Odebrecht le quita el sueño, y si ahora que está el tema del fiscal Nieto, ¿ha considerado usted volver al Senado para que el día de mañana no sea considerada cómplice de la cleptocracia que mal gobierna este país? La institución a su cargo, secretaria, está llamada a asumir un papel relevante en el Sistema Nacional Anticorrupción. Es indispensable que su actuación y sus facultades tengan como prioridad la rendición de cuentas y una efectiva imposición de sanciones administrativas a los funcionarios responsables de conductas de corrupción. Gracias por sus amables respuestas. Diputada Minerva, gracias por su intervención. Le comentaré lo siguiente. Efectivamente, y yo lo señalé desde mi primera intervención, los indicadores para medir la corrupción en México están mal. Es uno de los temas más relevantes que estamos trabajando ahorita en la Secretaría de la Función Pública, pues estamos conscientes que esto es un reto, es un gran reto, pero también debemos nosotros contar con estándares mínimos
para poder catalogar conductas indebidas como actos de corrupción. Sabemos que la corrupción se puede abordar desde muchos puntos de vista, tanto como representación del problema, lo que domina percepción, porque una cosa es la percepción y otra es la realidad, que puede medirse y debe medirse bajo escalas estadísticas y contables a través de metodologías replicables. Aquí una preocupación de la Secretaría de la Función Pública es lograr la consolidación de metodologías e indicadores que nos permitan transitar de estudios vinculados exclusivamente a la percepción, porque una situación es la percepción que tiene una metodología y un indicador, y otro ya es los datos estadísticos que nos permitan conocer cuantitativamente cuáles son los actos de corrupción, así como sus efectos. Entonces, quiero que sepa que estamos trabajando para medir, para poder establecer esta metodología diferenciando la percepción con la corrupción ya como realidad. Pero eso no indica, y asumo la responsabilidad, de que estamos atravesando por un grave efecto de la corrupción que viene de décadas atrás, también lo señalé, y que ahorita se hace más notoria la percepción por motivo de todas las redes sociales, que si bien nos ayudan mucho y pueden ser un detonante importante, también en ocasiones desvirtúan un poco la realidad, por lo cual estoy trabajando con el INEGI para ver cómo vamos a lograr esto. Como lo señalé, en 2 días cumpliré 1 año en este cargo, y todo esto son procesos que llevan tiempo, pero espero pronto tener resultados para ver cómo podemos reducir este problema que lastima tanto a la nación. Es un tema muy preocupante y estamos trabajando. He trabajado también con la Unión contra la Droga, donde estaba el licenciado Mattiselli, que se acaba de retirar. Trabajamos muy de la mano y dejamos programas pendientes que vamos a seguir trabajando. Entonces, tenga usted la certeza de que sí estamos trabajando, que es un tema muy importante, y les agradezco en nombre de la Secretaría de la Función Pública y de todos sus integrantes el que se haya fortalecido la Secretaría de la Función Pública, porque si bien yo llegué hace escaso 1 año, hay muchas personas que estaban trabajando y se sentían un poquito desalentados en el sentido, y ahora le están poniendo mucho impulso, y con las nuevas directrices que se han dado, estamos tratando de tener una nueva Secretaría de la Función Pública para poder armonizar. Quisiera aprovechar nada más para señalar que en la anterior participación se mencionó que yo mencioné que estaba investigando a un personaje. Como soy muy cuidadosa de todo este tema de la reserva, yo quisiera decir que en todos los casos de Odebrecht y de todos los que he mencionado no he dado ningún nombre público, porque sí hay que ser muy cuidadoso, uno como servidores públicos, y aunque salga en medios los nombres, todo, yo no menciono nunca ningún nombre por la reserva que estoy obligada. Muchas gracias. Gracias, secretaria, aunque me faltó la mitad de las respuestas, pero continúo. Sigo, sí, ¿verdad? Adelante. Bueno, en este país el gasto destinado a obras y adquisiciones públicas es aproximadamente el 5% del PIB y representa más del 25% del total del gasto de la Administración Pública Federal. La corrupción en contrataciones públicas tiene una incidencia sumamente alta. La Alianza para las Contrataciones Abiertas estimó que alrededor del 3% del PIB global derivado de concesiones, licitaciones y contrataciones queda capturado por la corrupción. La corrupción en la contratación se corrobora por el sector privado al aceptar que se soborna para hacer negocios, y por el INEGI, que en julio reportó que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, obtener licencias o permisos, ganar contratos gubernamentales y participar en licitaciones.
En estos casos, el Estado no está privilegiando las mejores condiciones de contratación que establece el 134 constitucional. Un buen ejemplo es el socavón del Paso Express en Cuernavaca. En la tercera comisión de la permanente, el secretario Ruiz Esparza afirmó que se llegaría hasta las últimas consecuencias y que las empresas tendrían que asumir su responsabilidad en caso de omisiones. Tampoco tenemos claridad sobre la actuación de la Secretaría de la Función Pública respecto del costo de las obras, que en general sistemáticamente se aumentan, se duplican o más de su costo. Está pasando también esta circunstancia con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La página de internet de la Secretaría a su cargo informó, apenas ayer por cierto, que se inhabilitó por 10 años a un funcionario del Servicio Postal Mexicano al detectar irregularidades en la adquisición e instalación de un equipo contra incendios y que además se le impuso una multa equivalente al daño patrimonial ocasionado. ¿Hasta cuándo, secretaria, querrá el gobierno rendir cuentas a la ciudadanía sobre las reales responsabilidades administrativas y penales derivadas del socavón? Usted anunció que iniciaría la transformación del sistema Compranet como base de las mejores prácticas internacionales para dar impulso a la política de contrataciones abiertas como elemento indispensable en la lucha contra la corrupción. Estamos llegando al final del año y la plataforma de Compranet, que en 2015 reportó operaciones por 550,000 millones de pesos, no ha sido reformada, no se ha cumplido con el estándar de contrataciones abiertas, ni tampoco la función pública ha expuesto las razones que pretendan justificar esta indiferencia. El subsecretario del ramo declaró que para garantizar un sistema de compras públicas moderno e integral sería necesario incentivar la competitividad y fortalecer la lucha contra la corrupción, pero parece evidente que esa labor quedará pendiente para el siguiente gobierno. Está llegando a su fin este gobierno. Reitero, el gobierno de la cleptocracia y de la impunidad desmedida, marcado por los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de este país. Y aunque está dentro de sus posibilidades, secretaria, que el caso Odebrecht sea investigado e integrado a la brevedad, ya son del dominio público los correos intercambiados entre Lozoya y Marcelo Odebrecht. Sabemos que es una asignatura más que nos va a quedar a deber. Ya llegará la hora del Frente Ciudadano por México para concluir estos y otros pendientes que nos deja el presidente Peña Nieto. Es cuanto, secretaria.